Bienvenida al primer episodio de Clic al Alma, un podcast que de verdad lo he venido planeando con mucho amor, ya que como fotógrafa, madre, esposa, en algunos momentos me he sentido sola en este camino hacia lograr mis metas como profesional. Así que, primero que nada, quiero presentarme. Para los que no me conocen, soy Mila Wells, mamá de 3 niñas, esposa peruana de nacimiento y fotógrafa desde hace 10 años. Creé este espacio especialmente para ti, mujer, que quizás te sientes igual que yo en algunos momentos, frustrada porque no logras lo que deseas en tu carrera como fotógrafa o también porque no logras tener el tiempo suficiente para dedicarte a tus niñas, a tu esposo y ser la profesional que sueñas ser. Así que este espacio es para ti. Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que, pues lo que ya me conocen, lo saben, y es de mi carrera como fotógrafa y de algunas cosillas que he pasado en este tiempo. Bueno, empecé hace 10 años, como ya se los dije, y no fue fácil. Era ama de casa, algo que fue súper difícil para mí porque migré a este país y ser ama de casa no estuvo nunca en mis planes. Amo ser madre, pero amo ser independiente y libre. Entonces me costó mucho inventarme una profesión, inventarme un trabajo. Estudié administración de empresas, pero no lo terminé porque fui mamá a los 18 años. Entonces me tocó estudiar y mantener una niña y no era fácil en ese tiempo. Así que lo que hice fue trabajar pues, en lo que había. En ese tiempo era anfitriona y bueno, trabajaba para diferentes marcas. Así que tuve un poco relación con el tema del marketing, cosa que me ha ayudado en mi carrera como fotógrafa. A los 25 años me casé y tuve mi segunda hija poco después, unos años después. Y bueno, después de tener a Valerie, a los 4 años salí embarazada de Allison y ahí es donde comienza todo como que a verse más difícil, porque cuando tuve a Valerie todavía podía trabajar en algunas cosas aquí, pero ya tener 3 niñas y pagar babysitter no era fácil poder hacerlo con un sueldo que no era de una profesional. Entonces, fue donde muchas cosas se mezclaron en mi vida en ese momento. La desesperación de no poder valerme por mí misma, de sí, ser una supermamá, cocinar, lavar y estar 100% para mis hijas, pero no sentir que me desarrollaba como mujer o que tenía libertad de, no solamente de dinero, sino de disponer o de hacer distintas cosas, porque cuando eres ama de casa, muchas veces te sientes como prisionera en ciertos aspectos para tomar decisiones y todo, simplemente porque no aportas dinero en la casa. Y a veces no nos valoran lo suficiente el trabajo que hacemos en casa como mujeres, cocinar, lavar, como que eso no vale tanto a que tú aportes económicamente. Entonces, empecé como fotógrafa. En realidad, antes de eso, hacía tutús, diademas, vinchitas, cositas así para niñas, porque mis niñas perdían mucho las vinchas y aquí era carísimo, $8, $15 una diadema. Entonces empecé a hacerlas para ellas y una amiga me dijo, deberías hacerlas para vender en Etsy. Y así fue que contraté a la primera fotógrafa que tomó fotos de estas pinchitas y tutús que hacía. Al poco tiempo contraté a otra y era complicado trabajar así porque no producía el suficiente dinero y además porque habían líos de que si una usaba una cosa, la otra no usaba otra. Me entenderás, fotógrafa, ¿verdad? Que cuando compras un prop no quieres que la otra lo tenga. Esas cosas pasan y las viví desde el primer momento sin ser fotógrafa. Entonces dije, yo no voy a trabajar con estas personas y lo que voy a hacer es hacer mis propias fotos. Tenía una cámara de 90 con un kit lens. Y dije, pues no creo que sea tan difícil. Cuando agarré la cámara e intenté usarla en modo manual, porque siempre la usé en automático, me di cuenta que no era tan fácil como pensaba. Entonces corrí al internet a buscar alguna clase de fotografía y con lo que me encontré era con clases profesionales en Nueva York carísimas, algo que yo no podía solventar porque era ama de casa, no estaba produciendo suficiente dinero. Se lo comenté a mi esposo
y me dijo que no, imposible, que él me apoyara con eso, porque además quizás me iban a pedir equipos y cosas, así que nada, era como que mi sueño de empezar a hacer fotos para vender mis productos, o sea, ni siquiera para ser fotógrafa, pues se veía truncado. Y todavía en ese tiempo no era como común hacer fotos con el celular y todo eso. Los celulares no eran tan buenos tampoco. Entonces, un día llega mi esposo con un brochure, una publicidad de un parque que decía, aprende a usar tu DSLR. Dentro de las clases que habían ahí era, aprende a hacer sushi, eran clases para mamás, costaban $60. Y él me dijo, bueno, esto sí lo puedo pagar. Y yo, o sea, en esa clase voy a aprender a hacer fotos, lo dudo. Yo creo que esta clase es como para ir a jugar. Él me dijo, bueno, esto es lo que hay. Si quieres, lo tomas y si no, pues no pasa nada. Así que con un poco de frustración tomé ese brochure y dije, ok, vamos a hacerlo. ¿Qué pierdo? No pierdo nada, $60 y un poco de mi tiempo. Así que fui a ese parque a inscribirme y bueno, el día que llega la primera clase estoy sentada y habían estudiantes de diferentes edades, desde chicos súper jovencitos hasta personas muy mayores. Cuando en eso entra el profesor. Y era una persona yo me imagino que tendría como 50 años más o menos, y no tenía cabello, entró con unas Converse rojas que llamaban muchísimo la atención, un pantalón medio rajado, una camiseta así súper fresh, muy juvenil, muy jovial, y masticando chicle. Pero masticando el chicle así de una manera como muy exagerada, ¿no? Y yo decía, yo no sé qué hago aquí y no sé qué voy a aprender, pero bueno, ya estoy aquí, vamos a continuar. Así que tomé mi primera clase, nos mandaron tareas, me hablaron de cosas que yo no entendía, como hizo, apertura, bla, bla, bla. Y dividió la clase, ¿no? Como que vamos a hacer primero esto para que entiendan, aún así no lo entendía. Aparte que era en inglés, y si bien es cierto, entiendo el inglés, pero la fotografía es como un idioma dentro de otro idioma. Entonces, me fue súper difícil, pero entre lo que creí que entendí, agarré y busqué en internet. No encontraba mucha información o lo que encontraba era en español, igual no lo entendía. Me metí a un foro de fotógrafos simplemente a leer lo que ellos ponían. Y así fue que comencé. Segunda clase, a la siguiente semana, porque era una clase semanal. Tercera clase. A la tercera clase empecé a sentir más frustración porque era más difícil todo, más difícil hacer las tareas y habían cosas que definitivamente no entendía ni porque las buscara en mi idioma. Así que me atreví a contactar a una de las personas que estaban en estos foros y fue alguien que me ayudó a entender uno de los temas que se me complicaba, que era el tema de la apertura y la distancia. Bueno, terminé esa clase y hice la segunda, que era Aprende a usar tu DSLR 2. Y ahí ya iban temas más profundos, ¿sí? Dentro de ellos, una salida fotográfica. Luego nos invitaron a otra salida fotográfica que era paga, pero igual no era mucho el costo de esa salida. Así que pues la tomé, salimos y cuando hicimos fotos era un viaje hacia Nueva York en un ferry. Primero, subiendo al ferry, nos mandaron a hacer fotos de círculos, cuadrados, así, de figuras geométricas. Y yo decía, o sea, ¿qué onda con este profesor? Como, ¿para qué voy a hacer fotos de círculos? Anyway, me paré y empecé a buscar círculos por todo el ferry, encontré la manija de la puerta, el flotador y así algunas cositas que formaban el círculo. Bueno, llego emocionada, aquí están las fotos, ya, pero aún así, aunque estaba emocionada por hacer las fotos y usar la cámara, no era algo como que me llenaba, estaba, ok. Llegamos al lugar donde íbamos a hacer las fotos, íbamos a fotografiar paisaje y el atardecer. Pero desde el primer momento yo quería fotografiar personas y yo veía a un niño correr y veía a alguien tomar agua de esas fuentes de agua que hay públicas, ¿sí? Y quería tomar fotos y el profesor viene y me dice, no puedes hacer eso porque tienes que pedir permiso para tomar las fotos, eso no se puede hacer. Y yo, perdón, no sabía. Entonces me sentí súper frustrada y aburrida porque ellos estaban esperando pacientemente con su cámara en un trípode el atardecer, a que ese sol cayera y reflejara la luz en los
vidrios de los edificios y bla, 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 y todo lo que él hablaba que a mí era como bla, 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 bla. En mis oídos yo no quería hacer eso, yo quería fotografiar personas. Al regreso, el fotógrafo me dice, tú vas a ser retratista. Y yo, pues no tengo interés de ser fotógrafa, yo quiero fotografiar los productos y bueno, estos productos lo usan personas o por ende tengo que fotografiar a personas, pero bueno, no me cierro a la posibilidad, simplemente que la fotografía no es como algo que yo quisiera hacer. Y ya, esa conversación quedó ahí. Cuando empiezo a publicar las primeras fotos de estos productos, fueron las fotos lo que llamaba más la atención que los productos en sí. La gente me preguntaba quién hizo las fotos y si hago sesiones de fotos. Desde siempre tuve ese gusto por acomodar las cositas y bueno, soy mujer, mamá de 3 niñas, entonces yo jugaba con ellas a las muñecas, era como jugar, ¿no? Entonces siempre el decorado, que si este color, que si este otro color, eran cosas que estaban en mí todo el tiempo, porque estaban en mí cuando vestía a mis niñas para salir a la calle, entonces era muy normal. Y yo creo que eso fue lo que gustó y lo que me ayudó a poder llegar a esas mamás de niñas que querían ver a sus hijas así de lindas y así de graciosas y con todos esos juegos que yo ponía en el escenario. Y bueno, dije, ¿por qué no ofrecer una mini sesión donde las personas se lleven el tutú? Porque es que ya había comprado mucho tul, entonces ese tul se tenía que ir. Así que creé una mini sesión con tutús donde la persona pagaba, yo creo que eran $75 y se llevaban el tutú de regalo. Y bueno, tuve muchas personas que vinieron a hacerse esa mini sesión y así fue como comenzó mi carrera como fotógrafa. Al poco tiempo hice una mini sesión de Navidad, porque yo creo que fue más o menos en septiembre, octubre, por ahí que terminé la clase y que hice esta mini sesión. Y para diciembre hice una mini sesión de Navidad. Y en febrero hice una mini sesión de Valentine's. Y fui conocida en el área por hacer mini sesiones temáticas, algo que me gustaba muchísimo porque, como te lo dije antes, trabajaba con mis hijas todo el tiempo, hacía fotos de ellas eran mi inspiración y las que me motivaban a hacer lo que estaba haciendo. O sea, cada cosa que creaba, cada producto era por ellas, era pensando en ellas, en lo que me gustaba a mí para ellas. Entonces, creo que sin darme cuenta, llegué a esas mamás que como yo querían lo mismo para sus hijas, ¿no? Y fue fácil encontrar como mi nicho, ese público. Después de Valentine's, o creo que fue un poquito antes, no me recuerdo bien, tendría que volver a las fotos para ver cuándo fue, pero si no me equivoco fue por Valentine's o un poquito después, conocí a una persona que que trabajaba para una marca de vestidos de niñas. Tenían como una especie de un club de mamás y hacían showrooms y todo eso. Entonces yo quería comprar vestidos para mis hijas, pero cuando vi que hacían showroom y todo, le ofrecí, ¿por qué no traigo un fondo aquí el día que hagas el showroom y de repente hago fotos? Sí, para que la gente vea y conozca mi trabajo. Y me dijo, claro, y te pueden pagar de repente, no sé, $25, algo así por foto. Y yo, claro, no está mal. O sea, había cobrado $75 por una mini sesión de 5 o 6 fotos, que me pagaran $25 por una foto, pues eso era like wow para mí. Así que dije, chévere, voy a ir y voy a hacer eso. So fui y ahí obtuve más clientes, conseguí más clientes de esa marca de ropa. Ese mismo método lo apliqué con una clienta que tenía un daycare. Así que fui para Easter, que es poco después de Valentine's, y hice fotos en la escuela. Llevé al conejito de mi amiga, no permití que los niños tocaran el conejo, porque yo sí en ese aspecto cuido mucho los animales, pero era una mascota, entonces es muy sociable, no tenía ningún problema el conejo de estar rodeado de gente. Hay conejos que son silvestres y que pues sí tienen problemas, pero este conejo estaba a gusto con las personas. Solo yo no dejaba que los niños lo agarren porque los niños no miden su fuerza. Y bueno, hice fotos en esa escuela y conseguí más clientes. Recuerdo cómo mi esposo y yo nos emocionamos al recibir mis primeros $100 por hacer fotos. O sea, no lo podíamos creer. Era como que, ¿es en serio? O sea, te pagaron $100 por hacer fotos. Hoy decimos,
lo hubiéramos enmarcado, ¿verdad? Y sería bonito verlo ahí. Pero lo necesitábamos, así que no pudimos enmarcarlo. Pero son cosas que hoy uno piensa en ellas y dice, wow, ¿no? ¿Cómo nos emocionábamos? Y conforme vamos creciendo en este rubro, queremos más o nada es suficiente. Ese es uno de los temas que también quiero que toquemos en este podcast. Las frustraciones de no lograr las metas que esperas, de no tener el cliente ideal o las cosas que pasan con esos clientes que muchas veces no nos valoran, los problemas en casa, el estar presente para nuestras hijas, pero no solamente eso, sino el estar para nuestros esposos, porque ¿qué sucede? Como fotógrafas, trabajamos en el día haciendo fotos y en la noche editamos. Y durante el día también tenemos que ser madres, ¿no? También tenemos que llevar a las niñas al colegio, tenemos que cocinar, tenemos que hacer un montón de cosas. Bañarnos, comer, que también eso es tiempo. Y, y bueno, la noche es el momento en el que podemos editar y todo, pero ¿cómo nos afecta? No solamente nos afecta en nuestra salud, pero nos afecta también en nuestra vida en pareja. Nos afecta en nuestro rendimiento al día siguiente para nuestros hijos. Ese es otro tema. Y así muchos temas que tienen que ver con nosotras como mujeres, con eso que pasamos y que a veces nos sentimos incomprendidas o que creemos que somos las únicas que estamos pasando por eso, pero te cuento que no, que somos muchas las que estamos en esta situación. Así que hoy creo que te conté brevemente un poquito de mis inicios y de cómo llegué. En otro episodio te contaré cómo empecé el tema de la enseñanza y todo eso, pero quería darte la bienvenida a este espacio y espero lo disfrutes muchísimo tanto como yo, porque llevo meses grabando episodios para que puedan escucharlos y entrevistando a muchas fotógrafas, no solamente fotógrafas conocidas, fotógrafas que están iniciando, a cuanta fotógrafa se me cruce, las estoy entrevistando. Así que vas a escuchar diferentes experiencias. Espero una vez más lo disfrutes mucho y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Quiero decirte que la semana que viene tendré como invitada a Natalia Gutiérrez, una fotógrafa mexicana de niños increíble, así que no te puedes perder ese episodio porque estamos hablando de un tema súper especial que te va a interesar y es sobre el tiempo. Y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Gracias por escucharme.